Bienvenido a esta lección donde vamos a aprender cómo implementar funciones de Python para generar contenido, ya sean artículos o resúmenes, utilizando ChatGPT. A esto lo vamos a poder hacer en solo 3 pasos, y estos pasos son crear una función para generar contenido, luego una función para generar resúmenes y luego probar ambas funciones. Te pido que me acompañes a la computadora para comenzar con el paso número 1. En este caso acabo de crear un archivo que se llama crearcontenido.py y ya he importado las bibliotecas y he cargado la clave para no tener que repetir esto. Lo que vamos a hacer ahora es crear una función que se puede llamar crear contenido, que va a tomar un tema que el usuario le va a decir, el usuario además le va a decir cuántos tokens quiere que tenga, qué temperatura quiere que tenga, y ChatGPT va a crear ese artículo dinámicamente. Vamos a definir esta función llamada crear contenido, que sí va a necesitar parámetros, claro que sí, va a necesitar que le pasemos un tema sobre el cual va a ser el artículo, la cantidad de tokens que queremos que tenga, la temperatura, es decir, qué tan creativa va a ser, y el modelo, pero a este, como venimos haciendo, lo vamos a definir ya aquí mismo como text-davinci-002. Entonces, entramos en la función, vamos a dejar antes un espacio para que no se queje aquí PyCharm. Ingresamos y vamos a crear un prompt para pasarle a ChatGPT. Ese prompt le va a decir, con una cadena literal, para que entienda bien qué es lo que queremos, por favor, escribe un artículo corto sobre el tema, y luego le pasamos una llamada al tema, que es el que le vamos a pasar cuando llamemos esta función. Y vamos a poner 2 saltos de línea, solo para dejar espacio con lo que sigue. Si tú no quieres que el artículo sea corto, le pones un artículo largo, eso ya va a depender de las necesidades de tu aplicación. Y luego vamos a recibir la respuesta, la vamos a guardar en la variable respuesta, que va a ser igual a openai.completion.create. Esta parte ya la haces de memoria, ¿verdad? Bueno, entramos a create para pasarle ahora los parámetros que esta vez, a diferencia de como lo hicimos antes, no van a estar definidos en duro aquí, sino a través de los parámetros que el usuario pase. Vamos a dar al usuario el poder de determinar las características de la respuesta. Entonces queremos que el engine, eso sí, sea modelo, queremos que el prompt sea el prompt que hemos definido más arriba, queremos que la cantidad de respuestas sea igual a 1, y ahora sí queremos que el max tokens sea igual a los tokens que hemos pasado al llamar a la función, y queremos que temperatura o temperature sea igual a temperatura que le hemos pasado en la definición. Y antes de salir de la función nos va a devolver con return una respuesta que sea solamente la parte choices en el índice 0, y de ahí solo la clave text, y que lo pase por un strip para dejarlo bien limpito. Y con eso hemos terminado esa función. La función para resumir texto va a tomar un texto largo que le pasemos y va a generar, a partir de los parámetros que establezcamos, un resumen más breve utilizando ChatGPT. Va a ser un poco parecida a la función crear contenido, pero con algunas diferencias significativas. La vamos a definir como resumir texto. En este caso va a pedir parámetros que van a ser el texto que le queremos pasar, va a necesitar que le digamos cuántos tokens queremos que tenga, qué temperatura va a tener, y un modelo que también lo vamos a definir de antemano y va a ser text Davinci 002. Ingresamos y empezamos otra vez a proponer primero un prompt para decirle a ChatGPT con la mayor claridad posible qué es lo que queremos que haga. Y lo vamos a construir con una cadena literal que diga, por favor, resume el siguiente texto. 2 puntos, y ahí le pasamos la llamada a el texto que va a ser ingresado cuando llamemos a esta función. También vamos a hacer 2 saltos de línea para dejar espacio con lo que sea que siga. Y ahora la respuesta, que va a ser igual otra vez a openai.completion.create, y dentro de create vamos a establecer ahora nuestras características, que el engine sea como siempre el modelo, que el prompt sea el prompt que acabamos de establecer. Queremos que también que la cantidad de respuestas sea igual a 1 y que el máximo de tokens se defina al momento de llamar a la función, al igual que la temperatura, que va a ser igual al parámetro temperatura. Ya está también creada el pedido, la petición. Ahora vamos a pedirle que nos devuelva, una vez que lo tenga lista, a la respuesta solo la parte de choices, lo que haya en el índice 0, en la clave text, y que lo desvista con strip. Esta es la segunda función y solo nos quedaría ponerlas a prueba.
Ahora que nuestras funciones están creadas, vamos a escribir la dinámica de nuestro programa. Vamos a ir pidiéndole al usuario que vaya ingresando todos los parámetros que va necesitando. Comencemos por la función crear contenido, entonces le vamos a pedir que defina primero el tema sobre el cual quiere establecer el contenido. Y le vamos a decir a través de un input que elija un tema para tu artículo. 2 puntos, espacio, y ahí el usuario va a ingresar el tema que le interesa. Dejemos aquí un espacio, y luego le vamos a pedir que establezca cuántos tokens quiere que tenga. Entonces la variable tokens va a ser igual a otro input, donde el usuario va a responder a un pedido que diga cuántos tokens máximos tendrá tu artículo. Un problema que va a haber aquí es que el usuario, vamos a poner aquí 2 puntos, es que el usuario va a ingresar un número, pero ese valor va a ser en realidad un string, porque todo lo que se ingresa a través de un input, sabes, es un string. Entonces vamos a tener que transformar eso, poniéndolo entre paréntesis, en un integer de esta manera, para que la variable contenga un integer así. Luego le vamos a pedir que nos diga qué tan creativo quiere que sea su artículo. Entonces, temperatura va a ser igual también a una pregunta que va a ser un input, donde le vamos a decir del 1 al 10. ¿Qué tan creativo quieres que sea tu artículo? Signo de pregunta, 2 puntos, y otra vez estamos frente a un número que va a ser ingresado en realidad como un string. Entonces, volvemos a encerrar todo esto, lo ponemos entre paréntesis, antes le decimos int, y el número que sea que ingrese entonces va a ser un integer. Pero recuerda que la temperatura va de 0.1 hasta 1. Por lo tanto, el valor que ingrese, que va a ser del 1 al 10, lo tenemos que dividir por 10. Entonces, si ingresa 5, va a ser 0.5 y así. Con eso ya tendremos los valores que necesitamos. Una vez que el usuario ha ingresado estas 3 cuestiones, ahora sí vamos a llamar a la función crear contenido. Vamos a almacenar la respuesta que recibamos en una variable que puede ser artículo creado, que va a ser igual a la llamada a la función crear contenido. Crear contenido nos va a pedir primero que le digamos qué tema queremos. Bueno, le vamos a pasar el tema que ha cargado el usuario a través del input, los tokens y la temperatura que ha establecido en la variable. Una vez que tenemos el contenido del artículo guardado en artículo creado, llamamos a un print para poder verlo en la consola a artículo creado. Ejecutemos esto a ver cómo se está viendo. Ahí nos viene, dije un tema para tu artículo. Supongamos que quiero un artículo sobre la popularidad de Python como lenguaje de programación. Ahí está. Le damos a Enter, nos va a pedir cuántos tokens y le digamos, no sé, 500. Luego me va a pedir qué tan creativo quiero que sea. Lo vamos a poner en 5 para que vaya a la mitad. Se va a poner a pensar y me va a dar un error. ¿Qué dice aquí? Que no ha reconocido un argumento en el pedido que le hemos pasado, la palabra temperatura. Parece que he puesto, observa aquí en crear contenido, el parámetro temperatura en español cuando debe ser temperature en inglés. Y sí, temperatura es el valor, porque ahí sí yo lo he puesto, podría haber puesto cualquier palabra aquí, así que mientras que sea la misma, iba a estar bien. Así que voy a copiar nuevamente lo que he puesto aquí para no volver a escribirlo. Lo vamos a volver a ejecutar. ¿Qué tema quiero para mi artículo? Ponemos lo mismo, le voy a decir otra vez que quiero que sea de 500 y que tenga un 5 de creatividad. Ahora sí, por favor, dame una respuesta a lo que estoy pidiendo. Y aquí tengo un artículo que dice Python ha estado ganando terreno como lenguaje de programación, se ha convertido en un lenguaje, también se ha hecho popular. En resumen, bueno, tenemos aquí un artículo bien largo de 500 tokens y tengo lo que yo pedía. Pero ahora vamos a probar la segunda función, que es resumir texto. Y vamos a modificar un poco esto para que sea acorde a lo que necesitamos ahora para esta otra función. El tema va a ser en realidad, bueno, por ejemplo, original. Le voy a poner el artículo que le vamos a pasar para que nos haga un resumen. En vez de elige un tema, le voy a pedir pega aquí el artículo que quieres resumir. Luego los tokens, ¿cuántos tokens máximos tendrá tu resumen? Luego la temperatura, del 1 al 10, ¿qué tan creativo quieres que sea tu resumen? Vamos bien, ya tengo todo igual que antes. Pero luego, a ver aquí en vez de artículo creado, para ser claros, vamos a poner resumen. El resumen va a ser igual a la función resumir texto. En realidad, mira aquí, me falta una O, texto. Vamos a eliminar todo esto y vamos a llamar a resumir texto. ¿Qué nos va a pedir resumir texto? Un texto que va a ser original, lo que ha pegado el usuario, va a tener tokens y va a tener temperatura. Veamos si lo he escrito bien, sí, temperatura, y si aquí pasó temperature en inglés, perfecto. Esta vez no cometeré el mismo error, y ahora vamos a imprimir en realidad el resumen. He puesto resumen, wow, resumen, y aquí resumen. Bueno, la dislexia me está avanzando. Listo. Quiero contar que esto no va a funcionar bien la primera vez. Te voy a mostrar por qué, pero es para que aprendas algo y luego vemos cómo lo resolvemos. Lo ejecutamos. Nos va a decir
pega aquí el artículo que quieres resumir. Yo he encontrado un artículo muy interesante sobre la falta de agua en África. Es un tema muy preocupante, es un artículo de UNICEF, considera donar, por supuesto, siempre hay gente que está peor que nosotros. Bueno, voy a copiar este artículo, ¿bien? Que es muy interesante, también te recomiendo leerlo. Y fíjate que es más o menos largo, es un buen ejemplo para poder crear un resumen. Vamos a nuestro programa, lo quiero pegar aquí, pero observa lo que va a pasar ahora. Voy a pegarlo, y con solo pegarlo se ha producido un error. Al final de donde termine lo que he pegado, dice ya cuántos toques máximos tendrá tu resumen, y luego me salta un error. ¿Qué ha pasado aquí? Como el artículo contiene saltos de línea, cuando se produce el primer salto de línea, si bien lo pega completo, ya quiere pasar a la segunda parte de mi código, porque interpreta ese salto de línea como un enter que yo he puesto en la consola. Y entonces luego, como lo que viene no es un número, me dio el error de que los tokens nada que ver. Bueno, pero entonces no se puede trabajar de esta manera con artículos que tengan saltos de línea. Lo que puedes hacer, y te recomiendo hacer en este caso, es, bueno, tendrás que pedirle al usuario que no ingrese artículos con saltos de línea, porque por el momento no he encontrado, creo que no hay, ni siquiera ChatGPT me pudo dar una solución a este problema. Mientras que tengamos inputs, podemos trabajar también con otras herramientas, pero lo que hace Python es terminar de pegar todo y luego leer lo que sigue. Si yo quisiera reemplazar dinámicamente los saltos de línea por espacios, tampoco serviría. Si tú encuentras una solución, me la pasas. Mientras tanto, lo que tendremos que hacer es pegar el artículo en un bloque de texto y eliminar todos los saltos de línea para que ChatGPT o PyCharm en realidad no tengan problemas. Bueno, luego voy a acelerar el video. Bien, ya le he eliminado todos los saltos de línea. Esta es una solución un tanto odiosa, y lo entiendo. La otra solución de hacerlo programáticamente sería, pero haciendo más complejo el código y más costoso, hacer que se separen aquí dentro de la función los párrafos en text wrap, pero y luego enviar cada uno de los párrafos por separado, resumirlos y luego sumarlos todos, agregarlos en una sola respuesta. Esto haría que el código sea mucho más costoso porque estarías haciendo muchas peticiones a ChatGPT. Pero bueno, y también sería menos legible el código, pero son decisiones que tenemos que tomar como programadores. Yo lo que voy a decidir es que aquí en el pedido inicial le voy a pedir al usuario que elimine los saltos de línea. Y bueno, es una solución. Incómoda, pero una solución. Lo voy a pegar al artículo que acabo de copiar del bloc de notas. Lo pegamos aquí, ahí está, ves que ahora no me salta problema. Le doy a Enter, me dice cuántos tokens máximos, quiero que tenga 100, le damos a Enter, del 1 al 10 que tan creativo, le voy a poner 5, y ahora está pensando para elaborar mi resumen, y me lo va a dar en 3, 2, 1, ahí está. UNICEF advierte que el número de chicos, bueno, y aquí me da un resumen. Eso sí me lo dio en inglés. Para evitar que esto suceda, vamos a poner aquí en el prompt, por favor, resume el siguiente texto en español. Ahí está. Lo vuelvo a ejecutar, vuelvo a pegar, tokens, le pongo 100, le ponemos un 5 en temperatura y ahora me va a decir... Perfecto, ahora sí, UNICEF está advirtiendo que la cifra de niños, niñas, bien, un tema que merece nuestra atención y por eso lo quise introducir en esta lección. Bueno, hemos logrado resolver nuestra necesidad enfrentando los problemas que encontramos en el camino. También podemos utilizar el ChatGPT en nuestras aplicaciones para analizar el sentimiento predominante en los textos y también para clasificar textos en categorías predefinidas. Lo vamos a hacer en dos pasos y estos pasos serían primero crear una función para el análisis de sentimientos y luego una función para clasificar texto. ¿Vamos a hacerlo juntos? Comencemos en ese orden. Vamos a crear un código que sea capaz de analizar sentimientos en un texto. Y si te preguntas para qué sirve esto, es más útil de lo que te puedes imaginar. Hoy día se está utilizando para poder monitorear la opinión pública en las redes sociales, ya sea sobre productos, servicios, tendencias, para conocer las preocupaciones de los clientes, no sé, para evaluar la reputación en línea de alguien, de una figura pública, de una institución, para analizar noticias, eventos, para hacer investigación política, social, muchísimo más, es más útil de lo que nos podemos imaginar. Y lo vamos a hacer con una sola función que vamos a poner a prueba ya mismo. Vamos a crear nuestra función analizar sentimientos, que va a necesitar que le pasemos solamente un texto. Y luego vamos a ingresar a la función y le vamos a pedir que cree primero una variable que se llame prompt, que va a ser igual a lo que le vamos a pedir a ChatGPT que haga. Entonces le vamos a decir, por favor, siempre con educación, por supuesto, aunque sea una inteligencia artificial, analiza el sentimiento predominante en el siguiente texto, 2 puntos, y ahí le pasamos la llamada al texto que hemos pasado al definir la función. Y luego le vamos a pedir que, le vamos a valorar el puntapié para la respuesta, diciéndole el sentimiento es, y de esa manera ChatGPT va a completar la frase. Esto ayuda muchas veces a darle un contexto muy específico, sobre todo cuando estamos automatizando nuestros pedidos. Vamos a envolver esta llamada en comillas simples, también para ayudar a entender que el texto es el que está entre comillas. Una vez que hemos creado el prompt, vamos a crear la respuesta
donde vamos a alojar el pedido, que va a ser como siempre, llamar a la biblioteca OpenAI a través de completion y luego de create. Esto ya lo haces con los ojos cerrados, estoy seguro. Creamos un engine que va a ser igual a nuestro text DaVinci 002. Vamos a crear un prompt que va a ser igual al prompt que acabamos de crear. Vamos a crear, me faltó aquí la coma, por eso me está dando error. Vamos a establecer que el número de respuestas sea igual a 1. También que el máximo de tokens sea igual a 100 y que tenga una temperatura de, no sé, 0.5 para mantenerlo en el medio. Eso es todo el pedido y luego vamos a pedirle que nos devuelva la respuesta, pero solo la parte de choices, lo que haya en el índice 0, en la etiqueta texto y le aplicamos el método strip. Y con eso hemos terminado la función. Vamos a poner la prueba. Creemos entonces la dinámica de nuestro código, donde primero le vamos a pedir al usuario que ingrese un texto. Entonces el texto para analizar va a ser la variable que va a contener un input donde le pedimos al usuario ingresa un texto y un espacio. Luego llamamos a la función cuya respuesta vamos a alojar en la variable sentimiento, porque eso es lo que nos va a devolver. Entonces sentimiento va a ser igual a la llamada a analizar sentimientos, a la cual le vamos a pasar este texto para analizar y luego vamos a imprimir al sentimiento que nos ha devuelto ChatGPT. Estamos listos para probarla, así que venimos a Run y análisis de sentimientos. Aquí nos va a decir, ingresa un texto. Voy a inventar un comentario de un estudiante sobre uno de mis cursos, como para ver cómo funciona esto. Imaginemos que el estudiante dice, a ver, el curso es genial y aprendí mucho, pero el instructor habla muy rápido. A veces me dicen eso. Otros dicen que hablo muy despacio, así que, bueno, no puedo resolver todas las necesidades. Vamos a darle a Enter y dice, el sentimiento es positivo, pero con una nota negativa. Ahí está. Esto es lo que ChatGPT pudo identificar del texto que yo le he pasado. Vamos a hacer que esto sea más útil, porque yo me puedo dar cuenta de eso leyendo un solo comentario. ¿Qué pasa si le pasas 10 comentarios? 100, 1000. Si puedes hacer un programa que extraiga de una página de un servicio al cliente todos los comentarios que hay y que te devuelva un sentimiento general. Eso sería mucho más útil. Vamos a hacer una pequeña prueba ahora mismo, pero con, por ejemplo, un video de YouTube. Este me pertenece a mí, es del curso de Python que se encuentra en YouTube, las 4 primeras horas de mi curso Python Total. Te recomiendo visitarlo si no lo has hecho aún. Y aquí tenemos comentarios de los estudiantes. No voy a mostrar los nombres por cuestiones de privacidad. Voy a copiarlos, no voy a hacer ahora un programa de web scraping que copie todos los textos automáticamente, porque habría que enseñar a hacer cada una de estas cosas para cada uno de los programas que existen. Pero sí voy a ir copiando los 10 primeros comentarios, te prometo que no los voy a editar, para que veamos cuál es el sentimiento predominante en los 10 últimos comentarios que tengo. Voy a acelerar el video para no hacerte perder tiempo. Muy bien, aquí tengo entonces un texto que contiene los 10 últimos comentarios. Prometo que no los he editado, he elegido los 10 últimos que habían. Una consideración a tener en cuenta, elimina cualquier salto de línea que haya entre estos comentarios. Esto es importante para que ChatGPT no salte a dar la respuesta antes de tiempo, sino que primero lea todo el texto. Volvemos entonces, lo volvemos a ejecutar. Cuando dice ingresa un texto, vamos a poner todo lo que he copiado, lo vamos a pegar y espero que los comentarios sean positivos. A ver qué nos dice. El sentimiento predominante en el texto es agradecimiento. Bueno, el agradecimiento es mío a todos ustedes. Gracias por confiar en mi contenido y ahora vamos al siguiente paso. Y ahora en un archivo distinto vamos a crear un código que sea capaz de clasificar texto en categorías predefinidas. Si ponemos una función que se llame clasificar texto y le pedimos que pase un texto como argumento, entonces podemos ingresar aquí y empezar a crear nuestras variables. La primera va a ser, en este caso voy a necesitar un array con categorías, para decirle a ChatGPT cuáles son las categorías en las que quiero que clasifique el texto que le voy a dar. Creo que puse un acento y prefiero no poner acentos en las variables. Entonces aquí le vamos a decir que quiero un array que tenga, por ejemplo, arte. Y ahora voy a pegar el resto de las categorías para que no me veas escribiendo, ya que las tengo en el portapapeles para ahorrarnos tiempo. Aquí he definido una serie de categorías. Pueden ser muchas más, dependiendo qué sea la aplicación que estás desarrollando. Pero con estas vamos a estar bien para el ejemplo. Luego creamos el prompt, donde le decimos a ChatGPT, también en una cadena literal para armarla, que diga, por favor, clasifica el siguiente texto. Abrimos unas comillas simples y ponemos una llamada a texto, que es el que se ha ingresado en la función. Cerramos las comillas simples en una de estas categorías. Y 2 puntos, y que le pasamos aquí las categorías también en una llamada, pero para que las lea como un solo string vamos a poner el método join, tal vez lo recuerdes, que nos permite poner el separador que va a ser una coma, y luego punto join, y allí adentro nos llamamos a categorías, así puede leerlo completo. Y luego le damos una ayuda para la respuesta poniéndole la categoría
es, dos puntos, y ahí va a completar la frase solo. Luego vamos a construir la respuesta haciendo el pedido con openai.completion.create con nuestra colección de amigos que son Engine, que es Text DaVinci 002, que es el prompt, que va a ser igual a la variable prompt, que va a ser n igual a 1, max tokens igual a 50 va a ser más que suficiente, y temperatura igual a 0.5. Recuerda que aquí puedes hacer lo que hicimos antes, de que el usuario sea el que caracterice estas cuestiones en distintas llamadas en inputs. Bueno, eso lo vas adecuando a tus necesidades. Y antes de terminar la función, no nos podemos olvidar de lo más importante, que es devolver la respuesta que haya en choices, en el índice 0, en text, a través del método strip. Y ahora sí, ¿vamos a poner esto a prueba? Lo hacemos con una dinámica donde le pedimos primero un texto para clasificar, que va a ser igual a un input, donde le pedimos al usuario ingrese un texto. Luego vamos a poner aquí dos puntos, espacio. Luego llamamos a la función, de lo cual vamos a guardar en una variable que se puede llamar clasificación, lo que sea que nos devuelva, el llamado a la función clasificar texto, que nos pide un texto, y le vamos a poner el texto para clasificar. Y luego lo vamos a imprimir a esta clasificación. Estaríamos en condiciones de ejecutar esto con run, clasificar texto, y aquí viene. Nos va a pedir que le ingresemos un texto. Mira, lo voy a hacer esta vez copiando, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta página donde he buscado actualidad mundial y tengo una serie de novedades. Bueno, entonces voy eligiendo algún texto, como puede ser este. Vamos a llegar hasta aquí, hasta para cerrar una oración. Esto lo hago para hacerlo rápido. Luego lo harás, por supuesto, con una colección de textos. Y le damos pegar y nos va a decir que esto corresponde a tecnología. Muy bien, busquemos otra cosa. A ver, aquí hablan algo sobre el Día Mundial del Sirá, que es un tipo de uva. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a pegar. Y nos dice que corresponde a viticultura. Bueno, aquí ha generado, mira qué curioso, una clasificación que no estaba en las que yo puse, una categoría que yo no había elegido. Quizás para ajustar esto deberíamos ser mucho más específicos, diciéndole que solamente pueden ser categorías de las que estamos pasando aquí en esta lista de categorías, cosas así. Pero bueno, eso lo vas a ir ajustando. Recuerda que ChatGPT es una inteligencia artificial, por lo cual hay que ir entrenándola para que termine diciendo, o ajustando los parámetros para que termine diciendo lo que queremos. La cuestión es que puedes ir poniendo textos de lo que se te ocurra, ir poniéndolos aquí. Vamos a ver qué dice acá. Ni lo leí, así que voy a dejar que ChatGPT me informe a qué categoría pertenece. Este es algo sobre economía, bueno, que sí era una de nuestras clasificaciones. Así es como puedes ir empezando a darle forma a una aplicación que sea capaz de clasificar texto. Otra de las aplicaciones interesantes que le puedes dar a la integración entre ChatGPT y Python es crear un software que sea capaz de traducir texto a cualquier idioma existente. Esto es completamente posible de hacer y lo vamos a hacer solamente en dos pasos. El primero va a ser crear una función que traduzca texto en base a peticiones que le hagamos a ChatGPT y luego pondremos a prueba esa función. Comencemos con el primer paso. Y debido a que considero que ya conoces los pasos iniciales al dedillo, he dejado ya escrito aquí, en este nuevo archivo que se llama traducir texto, la importación de las bibliotecas, la configuración de la clave y una primera función que se va a llamar traducir texto, y la vamos a diseñar juntos, aunque ya he puesto lo principal, que es el pedido, que casi siempre es igual, cambian solamente algunas de sus propiedades. Bueno, vamos a crear un prompt que le pida a ChatGPT que traduzca un texto X a un idioma X. Entonces, lo primero que va a necesitar esta función es que le pasemos esos dos elementos, el texto y el idioma. Entonces luego el prompt puede ser una cadena literal que le diga a ChatGPT traduce el texto, y aquí ponemos entre comillas simples una llamada a texto, y le vamos a pedir que lo traduzca al, y aquí vamos a poner también otra llamada al idioma. Entonces eso es lo que le vamos a decir, traduce el texto X al idioma X. Ponemos un punto para ayudar con la oración, para que ChatGPT entienda que la oración ya está completa, y en el siguiente paso vamos a crear la dinámica de este programa. Y a continuación vamos a crear la dinámica de este programa, que va a ser primero una variable que puede ser mi texto, que va a ser igual a un input con un mensaje que le diga al usuario, algo como escribe el texto que quieres traducir. Dejamos aquí un espacio. Luego otra variable que va a ser mi idioma, que va a ser igual a otro input, donde le decimos al usuario a qué idioma lo quieres traducir. Dos puntos, espacio. Y luego si llamamos a la función y vamos a guardar la respuesta en traducción, que sea igual a la función traducir texto, donde le vamos a pasar primero mi texto y luego mi idioma.
Ahora sí, imprimamos el resultado de traducción. Y con esto ya lo tendríamos listo. Entonces vamos a ejecutar este programa y vamos a ver que traducir texto comienza por decirnos, escribe el texto que quieres traducir. Y supongamos que lo que yo quiero traducir es esta frase de Federico García Lorca sobre el teatro. Entonces pego esta frase aquí, le doy a Enter y ahora me va a decir a qué idioma lo quieres traducir. Supongamos que lo quiero traducir al alemán. No sé por qué lo haría, pero tengo esa necesidad. Le doy a Enter y aquí voy a recibir un texto que dice Theater ist eines der... No sé cómo se pronuncia esto en alemán, pero observa que la respuesta se ha cortado. ¿Esto por qué? Porque no hemos establecido un máximo de tokens y bueno, nos ha dado esta respuesta porque no lo hemos establecido nosotros. Yo voy a poner aquí ahora un max tokens que sea igual a, por ejemplo, 1000, pero ten cuidado con esto, por supuesto. Recuerda que mientras más larga puede ser la respuesta, más costo va a tener. Si lo estás haciendo para un servicio que le vas a cobrar al usuario, muy bien, si no, lo vas a terminar pagando tú. Así que esto va siempre a la consideración de las características de tu aplicación. Ahora lo estoy haciendo a modo de prueba para asegurarme que entre toda la traducción que yo voy a crear. Entonces le vamos a volver a dar a play, vamos a pegar otra vez el texto, le vamos a decir esta vez que lo traduzca al alemán y ahora sí se supone que me lo va a poder dar entera porque 1000 tokens debería ser más que suficiente. Está pensando y nos dice aquí, ves, Theater isn't eins y toda una serie de palabras en alemán que yo no soy capaz de pronunciar, pero nos pudo dar la respuesta completa, incluido el nombre del autor. Entonces, para este tipo de aplicaciones vas a tener la consideración de que el máximo de tokens debe ajustarse a lo que tú creas que el usuario va a esperar utilizar en tu aplicación.